donde Dios mismo se humilla para darnos salvación. Esta es la Navidad gloriosa de la Navidad bendita. A Saúl les diré otra cosa. Y es que esta paz tan hermosa la necesitan ahorita. Amigos aquí reunidos, ¿quieres tener esta paz y también seguridad que al morir estarás en la eternidad con Dios? Te invito a reflexionar acerca
Bien, ahora vamos al mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir su Biblia a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1 es donde vamos a tener nuestra meditación esta hora con la bendición de Dios. Primera de Timoteo 1 versículo 12. Es 15, versículo 15, Primera Timoteo 1:15. Un hermoso mensaje tiene este versículo. Una declaración bien bonita. Dice Primera Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. ¿Y cuál es esa palabra digna de ser recibida de todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Ahí tiene usted ese hermoso versículo, será bueno que se lo memorice. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes serán los pecadores? ¿Habrá aquí alguien que no es pecador? Todos somos pecadores, de modo que es una maravillosa noticia para todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo se sentía el peor de los pecadores. Cada uno sabe qué tan pecador es delante de Dios. Bien, vamos a ver, le vamos a poner a nuestra meditación mensaje fiel le vamos a poner, porque dice palabra fiel, un mensaje fiel porque es verdad. La Biblia en otros pasajes afirma ser fiel. Mire, vamos a leer algunos pasajes. ¿Quiere usted recorrer conmigo algunos? Lea usted 1 Timoteo 3, su versículo primero. 1 Timoteo 3:1 de 1 Timoteo dice palabra fiel. Si alguno, aquí es el asunto de los líderes de la iglesia, pero dice palabra fiel. Vayamos al capítulo 4, versículo 9. 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Es 4:9. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Segunda Timoteo, pasamos al libro segundo, la carta de Pablo a Timoteo, segundo Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2:11 dice así. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. El capítulo 3 de Tito, pocas hojas después. Capítulo 3 de Tito, su versículo 8. Palabra fiel es esta. Ahora, veamos unos 2 versículos en Apocalipsis. Recorra sus hojas hasta los penúltimos capítulos, o los últimos más bien, capítulos de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis 21, su versículo 5. 21:5 dice:
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Por último, para no leer mucho, capítulo 22, su versículo 6. Dice: me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Todo esto nos dice de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Usted y yo no debiéramos tener ninguna duda de lo que la palabra de Dios dice, y que el mensaje que este santo libro nos trae sobre Jesucristo y la vida eterna, la salvación, son verdad. Bien, principia nuestro versículo citado, 1 Timoteo 1:15, es el que vamos a ver ahora, el que íbamos que vimos inicialmente, el versículo inicial. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel, principia el texto, el versículo. Palabra fiel, palabra fiel. Dice: digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Es la primera frase después de palabra fiel. Digna de ser recibida por todos. Hay mensajes que no merecen ser escuchados, menos recibidos. Pero la palabra de Dios es digna, dice, de ser recibida por todos. Aquí este verbo recibidos quiere decir, en el original, quiere decir darle la bienvenida. Algo a que se le da la bienvenida, que se recibe con gozo, que se recibe con gozo. En la mañana yo les decía que hubo un hermano que le llegó el Evangelio y él lo vio como una cosa muy importante para él. Y le dio bienvenida a su corazón. Y él pensó: ahora yo voy a dar estas buenas nuevas a mi pueblo, y todo el pueblo vamos a adorar a Dios de acuerdo como dice Dios en su palabra. Pero qué sorpresa se llevó, que había mucha indiferencia y mucho escepticismo con respecto al mensaje de la palabra de Dios, como si el pecador no lo necesitara, como si fuera una palabra que no es digna. Pero a veces la ignorancia nos lleva a este asunto de ser escépticos a la palabra de Dios, de no recibirla con gozo, de no darle la bienvenida a nuestro corazón. Pero es algo digno de ser recibido, de darle la bienvenida. Como el padre del hijo pródigo. Algunos de ustedes recuerdan esta historia muy conocida, en el capítulo 15 de Lucas. Ahí tenemos esta historia, cuando guste leerla, si es que no la sabe, no recuerda. Vemos allí a un padre cuyo hijo pensaba que ya estaba muerto, o que ya no iba a volver jamás al hogar. Se había ido de la casa y no había ninguna razón de él. Y él estaba pensando: ¿qué será de mi hijo? Qué bueno fuera que volviera algún día. Pero quizás él pensó que jamás volvería. Y un día vio una figura allá viniendo, pues resulta que era su hijo, y corre
y lo abraza, dice la Biblia, y dijo, ya casi no le dejó decir lo que el hijo perdido había pensado decirle. Él le había pensado decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Venía arrepentido, venía pidiendo perdón. Es una figura una figura de lo que debiera ser un pecador con Dios, con nuestro Señor y Salvador. Soy un pecador, no soy digno de ser tu hijo, no soy digno de venir a ti. Hazme, aunque sea como un siervo, dijo el hijo pródigo ahí en Lucas 15. Pero luego, ¿qué pasó? Según el relato, el papá mandó matar el becerro gordo y dijo: hagamos fiesta. Y la Biblia dice, y comenzaron a regocijarse. No era para menos. Bueno, pero cuando se trata del ofrecimiento de la salvación en Cristo, como lo vamos a ver, pues debiera ser bienvenido el mensaje. La palabra de Dios no solamente debe ser escuchada, debe ser también bien recibida. No solamente ser escuchada, sino bien recibida, creída, vivida y compartida. Porque cuando uno tiene algo que es algo que todos necesitan, pues quisiera que otros lo supieran. Entonces, ojalá que entre los que estamos aquí, esta palabra que empezamos a ver al fin, usted entienda que necesita este mensaje. Es para usted, es para mí, es para todos los que... ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Dice, digna de ser recibida por todos. ¿Por qué dice por todos? ¿Por qué dice por todos? Por todos, porque en primer lugar, porque por todos murió Cristo. Por todos murió. No murió por unos cuantos. Murió por todos los que había en hace 2000 años. Murió por todos las generaciones que habían de venir hasta ahora. Y murió incluso por las generaciones que están por venir, de acuerdo al plan de Dios. Por todos murió. ¿Dónde dice eso? En 2 Corintios capítulo 5, allí dice, si quiere usted buscarlo, vamos buscando y lo vamos a leer. 2 Corintios, su capítulo 5, sus versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, y resucitó por ellos, de manera que nosotros, versículo 14 dijimos también, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por todos. ¿Y por qué por todos? Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador no es como que le dé a uno una gripa o alguna tifoidea, porque uno puede tenerla y si se atiende rápido, puede sanar enseguida. Pero ser pecador es ser privado de su derecho a ir a la gloria.
Usted, Dios tiene una gloria y también hay un infierno. El infierno no lo hizo para nosotros. La Biblia dice que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero si algún pecador o los pecadores no quieren ir a la gloria, no hay otro lugar donde pasen la eternidad. La Biblia dice que habrá gente que va al infierno. Dice, y el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. De modo que ser pecador no es cualquier cosa. No solamente un pecador es privado de la comunión con Dios, no solamente es privado de ser recibido en gloria, pero va a tener que ir a un lugar terrible, donde hay fuego que nunca se apaga, dijo Cristo en Marcos 9 y otros pasajes. Bien, entonces, por todos, porque Cristo murió por todos porque todos somos pecadores. Este mundo, en cuanto al pecado, estamos dos grupos, los pecadores salvos y los pecadores no salvos. Los pecadores salvos somos los que por la gracia de Dios hemos reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, aceptando que Él murió en la cruz por nosotros y le hemos aprovechado el clamar o invocar su santo nombre para ello. Y los que no lo han hecho es el otro grupo de pecadores no salvos, pero por todos murió, gracias a Dios. Y también por todos murió, no solamente porque todos somos pecadores, no solamente porque no solamente porque Dios quiere que todos sean salvos. Dice en 2 Timoteo, Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Aquí cerquita está nuestra cita. Dice el versículo 4 de Primera Timoteo, el cual quiere, hablando de Dios, en el versículo 3 está hablando de Jesucristo, de Dios y el Señor Jesucristo, porque esto es lo bueno, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Note ahí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, murió por todos porque es para todos el Evangelio, porque todos somos pecadores y porque Cristo murió por todos y porque Dios quiere que todos sean salvos. Si usted todavía no puede decir, si yo me muriera hoy, sé que voy a ser recibido en gloria. Si usted no puede decir eso todavía, para usted es este mensaje de Pablo, de Dios para usted. Sí. Él quiere que usted sea salvo. Dice, el cual quiere que todos sean salvos. Pedro, en 2 de Pedro 3:9, también lo dijo en otras palabras. Él dijo que no, la venida de Cristo no se retarda por cualquier razón, sino que Dios usa de paciencia para que, dando oportunidad que todos se arrepientan. A veces
nos da por criticar a Dios, porque estamos viviendo un momento muy triste en nuestro país, mucha maldad, se ha multiplicado la maldad, y a veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no acaba con la maldad? Yo creo que Dios ni existe, porque si existiera ya hubiera terminado con la maldad. Así empezamos a filosofar. Si existe, entonces ¿por qué no lo hace? Si es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no acaba con la maldad? Una de las maneras en que entendemos, le damos solución, o la Biblia le da solución a esto, a esta pregunta, a esta manera de pensar, es que Dios tiene paciencia, está esperando que usted, que todavía no ha confiado en Cristo como Salvador, lo haga, porque se lo quiere llevar al cielo. ¿Sí? No es que Dios no pueda, no es que Dios no exista, es que Dios no quiera. No, Él tiene su plan. Él ha prometido que nos va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo en los cuales mora la justicia. Gracias a Dios por su plan. Pero se retarda porque Dios quiere la salvación de los pecadores. Sí, Dios quiere que todos sean salvos. Qué amoroso es nuestro Dios. Enseguida nuestro versículo dice que Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo, y es lo que estamos celebrando hoy. En las Escrituras se habla de su venida al mundo. Dijo Jesús allí en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino, y Él era mismo. Cuando él mencionaba Hijo del Hombre, se refería a sí mismo. Y él decía, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Juan el apóstol captó el mensaje de Cristo en Juan 3 y dijo en el versículo 17, dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino a condenar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, es decir, la humanidad. El plan de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, el sacrificio de Cristo fue para que el hombre tenga una oportunidad maravillosa de ser salvo de la condenación eterna y parar en el cielo. Sí, es lo que dijimos celebrando hoy. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Grande es este misterio, dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. El Señor, Dios mismo, en forma humana, vino a este mundo para vivir por un tiempo entre los pecadores. Cuando Cristo nació, leímos hoy en Mateo 1, donde dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. El salmista David dijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que le visites? Tuvimos la visita de Dios en forma humana hace 2000 años. Eso está en la historia. Eso vino a marcar la historia. Cuando usted lee un libro, comúnmente encuentra expresiones AC o DC, que quiere decir antes de Cristo o después de Cristo.
Eso es historia. Y pregúntese, ¿a qué vino? Pues aquí dice, palabra fiel, de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos le debiéramos dar la bienvenida a ese mensaje de Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Él no vino a juzgar al mundo, no, Él vino a salvarlo. Note lo que dice en Juan capítulo 12, su versículo 47. Juan 12, 47, vamos a buscarlo. Juan 12, 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Cristo. Que el que oye sus palabras que Él enseñaba, que Él decía, que Él enseñaba, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar a la humanidad. Dijo Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por sus pecados porque no los tenía. Él murió en mi lugar. Yo debería morir, yo debería sufrir todo lo que Cristo sufrió. Él lo sufrió por mí y usted. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para recibir ese Salvador? Para darle la bienvenida a su corazón, a su vida. Bueno, brevemente quiero decirle, o deseo decirle que la Escritura dice que usted y yo somos pecadores. Dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte quiere decir separación. Muerte física. También la muerte física es consecuencia del pecado. Porque Adán no hubiera muerto físicamente si no hubiera caído en pecado. Adán empezó a morir cuando cayó en pecado. Empezaron sus células, sus primeras células a morir, y vino el momento en que murió. Aunque duró 850 años, aún así se murió. No ha habido un ser humano descendiente de Adán que no se muera. ¿Por qué? Porque es resultado de la muerte, resultado de la entrada del pecado a la humanidad. Pero no solamente la muerte física, sino también hay la muerte que se llama muerte segunda. En Apocalipsis 20:15, lo citamos hace un rato, que el que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios no trata de asustarnos. Dios no chantajea. No va a decirnos esas cosas que no existen para que nosotros le creamos. No. Él dice siempre lo que es. En Apocalipsis 21:8, déjenme buscar el pasaje 21:8 de Apocalipsis. Estamos hablando de la consecuencia del pecado. ¿A dónde irán los pecadores no arrepentidos? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note, en la primera parte del verso están los incrédulos. Y en Juan 3:18 dice, el que cree
no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado, dice. La sentencia ya está dada. Esa es la condición triste del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es toda maldad. Déjeme leerle un pequeño párrafo de la Biblia sobre lo que es pecado. Dice Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí la palabra carne tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que tenemos. Toda esa naturaleza pecaminosa que tenemos se llama carne en la Biblia. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, para describir lo que es pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista sigue, dice Pablo. Y cosas semejantes, dijo Pablo. Esas cosas son pecado, por si alguien de ustedes no sabe qué cosa es pecado. Y ese es el castigo del pecado. Pero hay una buena noticia. Por eso tenemos una Navidad entre las cosas que tenemos. Hay una preciosa noticia: que Cristo ya pagó el castigo que yo me merezco. Cristo ya pagó la condenación que yo me merezco. Cristo ya pagó por usted también. Sí, dice, citamos hace un momento Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para que usted no vaya a esa condenación. Cristo murió para que usted quede liberado de la condenación por el pecado. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:24, ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, allá en el madero, dijo. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó allí el castigo. Pedro hace referencia a una profecía 700 años antes de que Pedro hablara esto. Se refirió a una profecía en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el nombre de Dios que lo conocían los judíos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y usted cree que eso no fue un arreglo efectivo? Sí. Fue un plan perfecto. De modo que es palabra fiel, que podemos confiar plenamente en ese mensaje. Sí. La salvación del infierno, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Quiere salvarse del infierno? La salvación del infierno es por aceptar el pago que Jesucristo hizo al morir en la cruz. Se lo voy a repetir. La salvación es por aceptar el pago que Jesucristo hizo allá en la cruz, que llevó a cabo. Él lo dijo de esa manera:
como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si quieres saber dónde estoy leyendo, es Juan 3, su versículo 14. Y vamos a leer Juan 3 hasta el versículo 18. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sea levantado. ¿Qué le dice usted esa frase, sea levantado? Es igual a decir, sea crucificado, porque teníamos que levantarlo del piso. Sea levantado. Él dijo era necesario para que todo aquel que en Él cree, es decir, aquel que acepte que Cristo murió por él, que lo crea y lo invoque, no se pierda. Allí tiene las palabras de Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué sencillo. ¿Por qué? Porque lo hizo todo el Señor. Todo lo que tienes que hacer es aceptar ese arreglo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que le motivó a Dios enviar a su Hijo a morir así en una cruz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no le toma la palabra a Dios? Hay que tomarle la palabra. Si usted es capaz, si usted le cree a Dios, si usted le cree a Cristo, y me gozo en decirle que estas palabras no las dijo un hombre, y si lo hubiera dicho un hombre lo hacía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero estas palabras fluyeron de los labios de Cristo. Él dijo que Dios lo había enviado a Él a morir en la cruz, para que si usted lo creía, no se perdiera, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o a la humanidad, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el verso 18 nos dice que es el único modo en que usted puede llegar al cielo, que es el único modo en que usted puede escapar de la condenación eterna. No hay dos métodos para salvarse. No se deje engañar de que por las obras y que por sacramentos y que por ser bueno y que por ser bautizado y que sigue la lista. Esas son mentiras satánicas. Satánicas porque llevan gente al infierno y no se vale. No es cosa fácil, no es cualquier cosa. Es una cosa muy importante. ¿Qué dice el verso 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? ¿Porque tiene muchos pecados que no pueden ser perdonados? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene que aceptar que Jesucristo es el único Salvador, que su sacrificio vale para su perdón y su salvación de la condenación. Y tiene que decirle a Dios en oración. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dijo Jesucristo, otra vez Jesucristo ahí en Apocalipsis 3:20. Dice, aquí ya te di el mensaje. Ahora aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios quiere entrar a nuestra vida para ser nuestro Salvador. ¿Por qué no lo invitamos? Gracias a Dios por los que ya lo hemos hecho. Pero quizás estoy hablando con alguien o a más de alguien que necesita creer este mensaje. Dios quiere que usted lo tome muy en serio. Es palabra fiel y digna de ser recibida, de dar la bienvenida a su vida. Así que si usted se muere sin Cristo, si alguien de ustedes no puede decir que es salvo, todavía no ha hecho ningún compromiso con Cristo, y usted lo deja, a pesar de lo que ha oído esta noche, y si muere sin Cristo, por favor no le eche la culpa a Dios, porque no va a tener razón. Los pecadores van al infierno porque quieren, no porque Dios no quiera salvarlos. En el infierno no hay nadie que esté ahí porque Dios lo puso. Está ahí porque quiso ir allí. Alguien dijo que el infierno es como que la entrada del infierno, la llave está por dentro. De modo que si va camino al infierno y se da cuenta que no le conviene, puede regresar y abrir la puerta y salirse. Pero ¿cuánta gente está allá porque no quisieron a Cristo? Pensaron que los engañaban. Pensaban que era una religión nueva. Pensaron que era una religión de los americanos. Pensaron quién sabe qué tantas cosas, pero no lo recibieron como su Salvador. Bien, lo dejo con este mensaje en su mente. Y Dios quiere que reciba al Señor, que lo invoque, que le pida su salvación que Cristo pagó por usted. Vamos a orar, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta palabra digna de ser recibida de todos. Gracias por el mensaje de esta palabra digna. Es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Señor, gracias, porque por tu gracia muchos de los que estamos aquí podemos decir: he confiado en Cristo como mi Salvador y por eso soy salvo. Porque Él murió para que pudiéramos ser salvos. Para que si creíamos en que su muerte era la solución a nuestro pecado, no hay condenación para nosotros. Gracias. Tu palabra dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh Dios, te adoramos, te alabamos y sigue usando tu palabra para aquellos que la necesitan, que todavía no han confiado en el Señor. Oh Dios, te alabamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro bendito Salvador. Amén.